Y bien, tiempo de orbitar por el universo tecnocientífico. Saludos viajeros del saber, bienvenidos y bienvenidas a Atomum, programa de ciencia y tecnología de Telesur. Soy Jack Bravo y es un gusto reencontrarme con ustedes nuevamente. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Atomum Telesur, o si lo prefieren en mi cuenta social en Twitter, Jack Telesur. Ahora, acompáñenme a revisar la bitácora innovadora que hemos preparado para ustedes en esta jornada. Veamos. Presten mucha atención porque hoy colocamos nuestro foco en Wikileaks, específicamente en las filtraciones de una serie de documentos vinculados con la empresa Stratfor, que refleja cómo a través de métodos tecnológicos se vigila y se obtiene información, no solo de políticos o personajes, sino también de toda la sociedad en general. Esto a casi un mes del arresto de Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en Reino Unido. Pero antes de entrar en materia, ¿qué tal si conocemos más detalles sobre Wikileaks y Stratfor? Veamos. Wikileaks, reconocida como una organización mediática internacional, es una página que comenzó sus funciones en julio de 2007, creada por Julian Assange y un grupo de intelectuales en áreas como el periodismo y, según algunos reportes, tecnólogos, matemáticos y científicos de cada uno de los 5 continentes. El principal funcionamiento de esta web consiste en la filtración de documentos comprometedores de países considerados como parte del hegemón comunicacional que ha alienado a varias generaciones. Las filtraciones más representativas tienen que ver con la política exterior de los Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak. Entre otras revelaciones, Wikileaks tiene: abril 2010. Wikileaks publica un video donde soldados del ejército de Estados Unidos disparan a 2 reporteros de Reuters y a otros 9 civiles. Octubre 2010. En julio, el sitio web revela 77.000 informes secretos sobre la guerra de Afganistán, que datan de los años 2004 y 2009. En octubre del 2010, también se reveló 391.831 documentos del Pentágono de la guerra en Irak. Abril 2013. Se publican correos donde se evidencia que el gobierno de Estados Unidos planea sacar del poder al presidente Hugo Chávez. De igual manera, se filtró documentos donde la agencia de inteligencia Stratfor vaticina un futuro oscuro de la economía y el sistema financiero del país latinoamericano, añadiendo además que Hugo Chávez es un enemigo formidable que debe ser derrotado. Noviembre 2013, mayo 2014. La página revela miles de documentos sobre la vigilancia que realizó la empresa Stratfor a casi todos los países usando las embajadas y transnacionales a su servicio. En mayo de 2014 sale a la luz documentos donde se demuestra que el gobierno de los Estados Unidos ya conocía desde el 2008 la guerra civil que iba a ocurrir en Ucrania en 2014, evidencia de la influencia de Estados Unidos en el conflicto. Agosto 2014. Se revela un borrador secreto donde se anexa un plan sobre el Trade in Services Agreement, el acuerdo comercial más importante del mundo, el cual afectaría al 68,2% del comercio de servicios a nivel mundial. En agosto, se filtraron comunicaciones diplomáticas donde se evidencia que Estados Unidos creó e hizo crecer al autodenominado Estado Islámico. El impacto de Wikileaks en la geopolítica mundial es evidente. Actualmente, naciones aumentan la inversión en ciberseguridad, otorgando un nuevo formato a prácticas de espionaje y a la violación de la privacidad a través de tecnologías de uso común. Por ello, el arresto de Julian Assange, planificado mediante la complicidad de los gobiernos de Lenín Moreno en Ecuador, Estados Unidos y el Reino Unido, representa una clara violación al derecho a la información. Ahora conozcamos a Stratfor, una de las compañías expuestas por Wikileaks. Fundada en 1996 y con sede en Austin, Texas, la empresa Stratfor se define como una compañía de inteligencia geopolítica y de consultoría a nivel global. En su página principal indica que es capaz de predecir lo que pasará, tomando como lema que nada de lo que pasa en el mundo es aleatorio. El objetivo es crear informes que ayuden a cualquiera que pueda pagar sus servicios, inclusive la propia CIA.
Algunos reportes de agencias informativas como Reuters y The New York Times informaron que Stratfor es una CIA en las sombras, utilizando embajadas y transnacionales como base de sus prácticas de espionaje. Stratfor estuvo involucrada en la creación del centro de crisis en Kosovo durante los ataques de la OTAN en 1999. También esta empresa publicó Breaking News durante el atentado a las Torres Gemelas en 2001, analizando que la tragedia supuestamente era predecible debido al comportamiento de Al Qaeda. En el año 2015, Stratfor lanza un informe que predice un escenario geopolítico catastrófico hasta 2025. Debido a su relevancia en temas de espionaje, en el año 2011 la página web de Stratfor fue hackeada por Anonymous, correos, mensajes y datos sobre tarjetas de crédito. El dinero captado por Anonymous fue donado a organizaciones benéficas como la Cruz Roja, y Wikileaks en 2012 hizo público documentos que revelaron las oscuras prácticas de Stratfor, como por ejemplo el mensaje de su fundador George Friedman a uno de sus analistas que dice: "Hay que controlarlo todo, control financiero, sexual y psicológico". Ya entrados en contexto respecto a lo que Wikileaks y Stratfor se refiere y representan, les invito a realizar nuestra primera pausa, pero al regreso profundizamos con el analista político Bruno Sgarzini, perteneciente al portal informático misionverdad.com, que nos ayudará a diseccionar todo lo concerniente a Stratfor y sus prácticas de Gran Hermano. Ya venimos, presentamos Atomum. Avanzamos. Momento de indagar sobre cómo la agencia de inteligencia Stratfor utiliza métodos tecnológicos para obtener información. Esto como parte de un plan de espionaje desarrollado en la última década y que ha sido revelado gracias a las filtraciones de Wikileaks. Por ello, Bruno Sgarzini, analista político del portal misionverdad.com, nos ubica en el contexto de este tema basado en la captura de Julian Assange. Detalles a continuación. Comencemos. ¿Qué es Stratfor y cómo funciona? Stratfor es un think tank, un tanque de pensamiento de los que hay en Estados Unidos, la gran mayoría, que le trabaja tanto a gobiernos como a empresas y se dedica a hacer primero un briefing corporativo, lo que se llama, es decir, un análisis semanal por tema a sus socios, es decir, a quien pagan una nómina, y después hace trabajos especializados para los gobiernos o empresas, es decir, por ejemplo, en el 2007-2008, Stratfor fue contratada para hacer una recomendación de un plan de cambio de gobierno en Venezuela, que fue lo que originó el plan de las manos blancas. Es decir, el plan de las manos blancas estaba inspirado en lo que había hecho Stratfor y en otro tanque de pensamiento que se llama Canvas, que era integrado por los jóvenes estudiantes que hicieron la primera revolución de color contra Milosevic en principio del 2000 en Serbia. Esta agencia fue creada por George Friedman, que es un ex agente de la CIA, fue profesor en la escuela, en los colegios de guerra del ejército estadounidense, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y Stratfor pertenece a todo lo que tiene que ver con el corretaje de la terciarización de los trabajos tanto del gobierno de Estados Unidos como de las corporaciones. Es decir, por ejemplo, Stratfor se dedica no solamente a hacer recomendaciones de planes de cambio de régimen, sino también a investigar a los aliados de Estados Unidos, un trabajo que no podría hacer directamente la CIA, y asesorar a los gobiernos cómo tratar, por ejemplo, con movimientos sociales, o sino también a empresas, como pasó con Dow Chemical, que es el creador de la Agente Naranja, junto con Monsanto, cuando tuvo un problema de protestas contra la empresa en las puertas de que la empresa auspiciara unos Juegos Olímpicos creo que de mitad de año de los 90. Entonces, más o menos así funciona Stratfor. Seguimos. ¿Es una agencia de inteligencia más poderosa que la CIA? Bueno, se dice que es una CIA en la sombra, aunque hay como versiones contradictorias. Se le dice que es la CIA en las sombras porque utiliza
el mismo formato de inteligencia de la CIA. Incluso ni siquiera Stratfor está en Washington, D.C., como la gran mayoría de los tanques de pensamiento, sino que está en Texas, en Austin, Texas. Es decir, que está donde están ubicados mayormente las contratistas privadas de seguridad. Entonces se le dice que trabaja como la CIA, ¿por qué? Porque se dedica a comprar informantes, porque se dedica a quebrar funcionarios, porque se dedica a cooptar fuentes, pero a la vez también tiene, y es señalada muchas veces, que en sus briefings tiene trabajos que por ahí parten de fuentes de orígenes que están muy viciadas o que no vienen de fuentes primarias, como se le dice. Las fuentes primarias son principalmente quienes están en el campo haciendo esto. Entonces hay como versiones contradictorias de gente que le da un poderío enorme a Stratfor y por el otro gente que dice, bueno, no, esta gente por ahí hace cosas bien, pero por otro lado sus análisis parten de falla de orígenes por no tener fuentes primarias. Stratfor, agencia de inteligencia privada que, como hemos escuchado, tiene influencia en informes para gobiernos y corporaciones y que en el caso de Venezuela fueron los impulsores del movimiento Manos Blancas, que fue parte del movimiento de asedio al gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Stratfor elaboró una documentación donde vaticina que la economía venezolana iba a tener un desplome similar a los deseos del expresidente estadounidense Richard Nixon, que le pide al secretario de Estado Henry Kissinger hacer gritar la economía de Chile para impedir la confirmación de Allende en el poder. ¿Coincidencia? Sigamos escuchando más sobre esta entrevista. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos usados por esta agencia para obtener su información? Bueno, primero la compra directamente de esas fuentes de inteligencia. Segundo, después el ciberespionaje. Tercero, puede ser directamente conocer información de los informantes y chantajearlos para conseguir esa información. Y en la cuarta fuente de bases abiertas, que es cómo se maneja la inteligencia en gran medida, que es decir, fuente de análisis, de investigación de otros investigadores o lectura de los medios que permitan hacer elaboración de análisis a profundidad y elaborar escenarios, porque como te decía, es decir, hay una elaboración de estrategias, de escenarios y estrategias posiblemente para esos escenarios en cuanto a cada uno de los conflictos donde se interpela, donde Stratfor interviene en el análisis. Y entonces ahí entra en gran medida en la capacidad de los analistas que tengan la agencia, es decir, el think tank para hacer recomendaciones. Así se manejan el grueso de los tanques de pensamiento. El grueso de los tanques de pensamiento acceden a fuentes de base abierta y si tienen algún contacto con un gobierno hacen eso y hacen un briefing que sale público y otro briefing que ya es más corporativo, o algunos trabajos que ya son directamente contratados, como te decía, por los gobiernos. Es decir, no el gobierno de Estados Unidos nada más contrata a Stratfor, también lo ha contratado el gobierno de Canadá, según lo que se pudo saber por la desclasificación de los papeles de Wikileaks, y también otras empresas como la que te decía. ¿A qué se refiere Friedman cuando dice hay que controlarlo todo? ¿Control financiero, sexual y psicológico? Me imagino que se referirá a... Bueno, Kissinger decía, si controlas el alimento, si controlas el petróleo, si controlas el relato de todo eso, ya tenés controlado el mundo. Es decir, ahora, en esta era nueva tecnológica en la que estamos entrando, no solamente que el control pasa por los recursos naturales, por la industria, por las rutas de abastecimiento, sino que también pasa por el control de los datos. Es decir, nosotros somos una sociedad, a partir de hace casi 20 años, una sociedad que está clasificada según algoritmos o según datos que están en la nube de Internet. Entonces, estas agencias de inteligencia, o también como los servicios de inteligencia, también tienen como trabajo fundamental organizar esos datos en función de las estrategias de poder que tengan las corporaciones y los gobiernos. Es decir, organizar el dato de, por ejemplo, si se va a intervenir en una elección, organizar los datos de cómo intervenir en esa elección. Y es lo que a medida que va avanzando el tiempo se va develando de cómo estas agencias utilizan el ciberespionaje principalmente, sino también herramientas como el Big Data, para
estructurar estrategias de poder en función de movilizar a las sociedades, como si pareciera que esas sociedades tuviesen esas agendas. La filtración de Wikileaks concuerda además con los testimonios y las filtraciones de Edward Snowden y Chelsea Manning, un gran andamiaje de espionaje que, aunque no es nuevo, sin dudas, fue sofisticada gracias al empleo de las herramientas tecnológicas más avanzadas para alcanzar estos objetivos no tan éticos. Momento de nuestra segunda pausa. Al regreso, seguiremos conociendo más sobre el caso de Stratfor y más sobre nuestro invitado. Presentamos Atomon. Seguimos con más de Atomon, más sobre las valoraciones de nuestro analista Bruno Sgarzini, sobre las implicaciones de las filtraciones de Wikileaks y el arresto de Julian Assange. Veamos. ¿Tiene esta filtración que ver, más que ninguna otra, con el asedio que sufrió Julian Assange hasta el momento de su captura? Mira, Wikileaks sacó un cúmulo de información confidencial, tanto de Stratfor como de grandes compañías, ExxonMobil, Chevron, General Motors, es decir, una cantidad de información corporativa que ha dañado a una cantidad de actores. Intervino en la elección, o sea, sacó una filtración muy fuerte de los correos de Hillary Clinton que ayudaron a que perdiera Hillary Clinton en su elección. Sin embargo, los analistas estadounidenses más familiarizados con la fuente de inteligencia señalan que la principal revelación que afectó a Wikileaks y a Assange en su relación con Estados Unidos es una revelación que dieron sobre las herramientas de ciberespionaje de la CIA, concretamente de un documento de ciberespionaje que se llamaba Bóveda 7. Ese documento permitió conocer cómo la CIA, qué tipo de herramienta utilizaba la CIA de ciberespionaje, pero también presentó con pruebas de que la CIA, en todos los ataques cibernéticos que hacía, lograba a través de un software cambiar el código fuente de origen de ese ataque para que pareciera que fuese de China, Irán y Rusia. Cuando Assange revela esto, Assange está en negociación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para negociar un acuerdo de inmunidad limitada a cambio de no revelar estos secretos. La relación entra en un grado de tensión y el acuerdo se cae. Cuando ese acuerdo se cae, y en ese momento el director del FBI, James Comey, es uno de los que se opone al acuerdo de inmunidad limitada, en ese momento Assange revela estos documentos. Y esos documentos se vuelven muy sensibles para la CIA. Y hoy Assange está detenido en una cárcel que es considerada la Guantánamo del Reino Unido y donde están recluidos todos los sospechosos de terrorismo, es decir, por eso se le dice la Guantánamo del Reino Unido, y es posiblemente que esté controlado e interrogado por agentes de inteligencia británicos y agentes de inteligencia norteamericanos. ¿Qué intereses tocan las filtraciones realizadas por Wikileaks? Los principales intereses son de la industria armamentística, pero la industria armamentística pensémoslo de la siguiente manera. Es decir, todas las principales armamentísticas de Estados Unidos, que sostienen el gasto del Pentágono, incluso inflado, están compuestas por grupos accionados que son 10 fondos corporativos financieros globales. Es decir, BlackRock, Vanguard Group, Goldman Sachs, JP Morgan, que a su vez controlan todos los medios de comunicación. También son grandes accionistas corporativos. Ese capital, o el funcionamiento de cómo ese capital opera en función de hacerse recursos naturales, en función de hacerse territorios, en función de hacerse mano de obra, en función de hacerse corredores estratégicos globales, geopolíticos, en función de hacer la guerra a otros grupos empresariales. Toda esa estructura de cómo funciona ese capital fue develada por Assange. Es decir, lo podemos ver tanto como en la guerra de Irak, como en Siria la CIA hizo la operación más grande en su historia, es decir,
llevando armas de Libia a Siria para armar el Estado Islámico de Al-Qaeda, y de los Balcanes, de fabricantes de los Balcanes de armas controlados por la OTAN, también para llevársela a través de 15 servicios de inteligencia, como podemos ver cómo Hillary Clinton operó el Partido Demócrata en función de sacarse del medio de una a Sanders por vías ilegales. ¿Sí? Eso fue lo que develó principalmente Assange con todas sus revelaciones, y es lo que principalmente ha dañado la credibilidad del sistema de gobierno corporativo global. El asedio al activista Julian Assange es una clara violación a la libertad de expresión, y su captura coloca un precedente peligroso para quienes desde el periodismo pretenden investigar el entramado de las grandes corporaciones y sobre todo la red de corrupción que involucra a líderes mundiales. Pero sigamos disfrutando más de las apreciaciones de nuestro analista político Bruno Sgarzini. ¿Qué implica que Julian Assange sea extraditado? Hay varias cuestiones. Es decir, Trump a la luz pública no puede defender a Assange porque Assange está señalado de haberlo ayudado a ganar la elección al revelar los correos de Hillary Clinton. En público no lo puede hacer. Por otro lado, Trump tiene una presión muy grande de sus agencias de inteligencia, las cuales por lo menos con la mitad o un tercio está en guerra. Es decir, el FBI está en guerra contra Trump. El FBI fue uno de los actores más beligerantes contra Trump, con un cúmulo de filtraciones enorme a través de la CNN y otros canales. La CIA, aunque Trump tiene influencia en sí, la CIA no puede validar que un tipo como Assange revele todos sus secretos de ciberespionaje y se sigan dando fuentes de filtraciones. Es el inicio de una especie de guerra cibernética entre los Estados Unidos y los aliados con grupos de hackers como Anonymous y Wikileaks. Yo creo que ya la guerra cibernética ya estamos en ella. Es decir, Wikileaks era parte de esa guerra cibernética, Anonymous es parte de esa guerra cibernética, todos los documentos del Pentágono, todos los documentos de militares rusos, todos los documentos militares iraníes, chinos, hablan de que uno de los espacios de confrontación es la guerra cibernética. Y en este momento nosotros estamos viendo que después de la elección de Trump, todos los gigantes de Silicon Valley pasaron por el Congreso de Estados Unidos y juraron lealtad a Estados Unidos. Es decir, que después de la presión o la campaña de presión que se generó porque la campaña de Trump estuvo organizada a través del Big Data, de captar información para después captar información privada de los usuarios para hacer campañas segmentadas, todo Facebook, Google, todo están siguiendo los mandatos del Pentágono. Es decir, Internet, la nube, el espacio, el terreno donde se está dando esta guerra cibernética, está volviendo a su fuente de origen, que es haber sido una red creada por el Pentágono, ser ARPANET, que era la primera red, la primera base de datos que se hizo de las agencias de seguridad de Estados Unidos. Agradecemos a Bruno Sgarzini por su tiempo y compartir con nosotros sus conocimientos para aclararnos el caso Stratfor, divulgado a través de Wikileaks. Usted saque sus propias conclusiones al respecto. Y de esta manera culminamos este interesante capítulo de Atomum. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Atomum Telesur, o si lo prefieren en mi cuenta personal en Twitter, Jack Telesur. Será hasta una nueva travesía cognitiva. Nos vemos en una próxima ocasión, viajeros del saber.